El MB3 Tamoio fue un tanque brasileño desarrollado por la empresa Bernardini en sociedad con el Centro Tecnológico del Ejército, derivado del M41 Alquerbullo. Estaba dirigido a las condiciones operativas y logísticas del ejército brasileño, más ligero y menos sofisticado que la última generación disponible en el mercado internacional. Nunca se produjo en serie. El desarrollo de un tanque nacional a finales de los años 70 fue la etapa final del avance tecnológico brasileño en el campo de los vehículos blindados. Sus raíces están en la repotenciación de vehículos blindados importados desde principios de la década. El inicio del proyecto en 1979 tuvo como contexto el tanque argentino mediano en el vecino país, equipado con un cañón de 105 milímetros. Brasil tenía el M41 de 76 milímetros, en proceso de modernización por Bernardini a 90 milímetros. Los programas de repotenciación fueron la base de experiencia y el M41 fue la base material. El Tamoio fue una alteración radical y su sucesor, con gran compatibilidad de equipos. El proyecto formaba parte de la formación de una familia de vehículos blindados con apoyo logístico integrado, junto con la creación de variantes, la repotenciación del M41 y el desarrollo del transporte blindado charrúa. Participaron el Centro Tecnológico del Ejército, Bernardini, Biselli, Novaracao y otras empresas con experiencia en la modernización de vehículos blindados sobre orugas importadas. El Ejército ha definido requisitos operacionales básicos y requisitos técnicos básicos. El proyecto fue designado X30 porque no pesaba más de 30 toneladas, con un tamaño adecuado para los ferrocarriles brasileños y con la menor dependencia posible de la importación de componentes. En 1982 Engesa ingresó al segmento con su propio proyecto de tanque, el Osorio. Mientras Bernardini utilizaba el conocimiento acumulado con la modificación de vehículos existentes, dependientes del ejército y diseñados para atender sus demandas, Engesa superaba el máximo de 36 toneladas exigido por los militares, pues disponía de un producto mucho más sofisticado destinado a la exportación. El Tamoio es un tanque intermedio de segunda generación, comparable al Leopard 1 y el M60, mientras que el Osorio es la tercera generación del Leopard 2 y el M1 Abrams. Una primera maqueta de acero con motor delantero, como en el Marder, ni siquiera se completó. Un segundo tenía un motor trasero, inspirado en el XM4 estadounidense, y partes del M41, incluido el cañón de 76 milímetros. El primer prototipo se completó en mayo de 1984. La construcción comenzó en 1982 y en la segunda mitad de 1984 ya se estaban realizando las pruebas. De esta versión, el Tamoio 1, se ordenaron 7 unidades, luego solo 5 por razones de presupuesto, y se construyeron 3, con un cuarto incompleto. Se cumplieron las necesidades del ejército, pero como el vehículo no era atractivo en el mercado exterior y fue necesario reaccionar a Osorio, el desarrollo continuó, aumentando la sofisticación y disminuyendo el grado de nacionalización. El peso se elevó a 31 toneladas. Un experto extranjero hizo varias recomendaciones, como aumentar el blindaje frontal. El Tamoio 2, utilizado como banco de pruebas, y el Tamoio 3 fueron terminados respectivamente en 1985 y 1987. El 1 y 2 son muy similares, mientras que el 3 se distingue por la forma de la torre. Bernardini pretendía fabricar 10 vehículos de preserie, un lote inicial de 50 para el ejército a finales de la década y alcanzar un ritmo de producción de 100 al año, con un resultado final de 500 unidades. Se utilizaron 71 ingenieros y $7,5 millones, en parte aportados por el ejército, hasta la finalización del primer prototipo. El Tamoio 2 y el Tamoio 3 costaron $4,39 millones, sufragados principalmente por la propia Bernardini. Otra cifra de desarrollo, sin distinguir versiones, es de $8 millones. Las pruebas del Centro Tecnológico del Ejército fueron intensivas, algunas se realizaron en mayo de 1988. En diciembre de 1983, Bernardini presentó el proyecto Tamoio al ejército ecuatoriano. Tamoio se ofrecería en medio de un lote de productos y servicios de modernización ofrecidos por Bernardini. La propuesta fue evaluada por el gobierno ecuatoriano y preaprobada en septiembre de 1984. Bernardini creó una propuesta de financiamiento con el Banco do Brasil y solicitó la autorización formal del gobierno brasileño para la futura exportación de 48 autos Tamoio a Ecuador, a un costo de $57 millones, solo en vehículos Tamoio. La exportación fue parte de una propuesta más amplia para exportar vehículos y servicios por un total de $184 millones, que involucró la modernización de 12 autos M3 Stuart, la exportación de carros blindados con cañón de 60 milímetros denominados Tarki y la modernización de la MX-13.
Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores no se opuso a la propuesta, el Ministerio del Ejército vetó la futura exportación en noviembre de 1985, haciendo inviable la participación formal de Bernardini en la competencia blindada promovida por el ejército ecuatoriano. Los principales factores del fracaso del proyecto fueron la pérdida de interés político, el aumento de la oferta de armamento extranjero en el mercado a finales de los 80 y principios de los 90, un accidente de un M41C de prueba realizado en la vía pública en enero de 1985. Después del accidente, Bernardini comenzó a transportar los vehículos blindados en camiones, la negativa a exportar Tamoyo a Ecuador y la competencia entre Engesa y Bernardini. Bernardini quebró en 2001. En 2005 quedaron ejemplares en el Centro Tecnológico del Ejército, el Instituto de Investigación y Desarrollo del Ejército, uno completo y el otro incompleto, el Regimiento de Vehículos de Combate 3 y en un depósito, este último el abandonado Tamoyo III en poder de Bernardini. Fue puesto a subasta en 2007, pero el Ejército suspendió la venta. Los modelos, especialmente el Tamoyo III, son capaces, aunque básicos, cumplen con los requisitos locales, pero no son MBT de primera clase. El concepto Tamoyo III sigue siendo moderno para los estándares actuales y el prototipo podría ser banco de estudio para las nuevas generaciones de ingenieros militares. El Tamoyo I, por su parte, contaba con las ventajas de la alta procedencia nacional de los componentes y el equilibrio entre actualización tecnológica, sencillez de construcción y manejo. El conductor está en la esquina delantera izquierda del cadáver y los demás en la torreta, el cargador a la izquierda y el comandante y tirador a la derecha. La carcasa y la torreta son de placas de armadura de acero soldado. La silueta es baja. El blindaje del Tamoyo I es ligero y espaciado. El Tamoyo III tiene mejor protección, con un espesor de hasta 300 milímetros de armadura compuesta de acero y cerámica y un sistema a prueba de explosiones. Debido a la falta de experiencia con armaduras compuestas, la forma de la torreta no es la ideal, que sería más afilada. Ambas versiones ofrecen granadas de humo y protección NBC. Hay calefacción, extinción de incendios, achique de achique, sistemas de comunicación y trampilla inferior de evacuación. El cañón Tamoyo I es una versión del Cockerill de 90 mm producido por Engesa, con un cañón de 4500 mm y capaz de utilizar munición francesa F4, tipo APF-SDS, en flecha. Había estudios para nacionalizar el F4, y el país producía municiones de 90 mm de otros tipos. Hay 68 disparos. El cañón puede elevarse de -6 a 18 grados. El giro de la torreta y la elevación del cañón son eléctricos, obra de Bernardini, Temag Engenaria y profesores de la USP. Se diseñó un cañón de 105 mm para el Tamoyo II, pero solo se implementó en el Tamoyo III. Utiliza cualquier munición de la OTAN y tiene tiro cómodo para un vehículo de su peso. Se acompaña de control de tiro computarizado, telémetro láser, torreta estabilizada, tiro en movimiento, visión nocturna y térmica, y compartimentación de munición, 50 tiros, con 18 en la torreta. El ordenador de tiro es de Ferranti, mientras que el periscopio es americano, fabricado por la empresa Kollmorgan. El artillero y el comandante tienen periscopios con amplificación de visión residual, telémetro láser y ventana panorámica. El tirador tiene otro ayudante. El consumo de combustible es alto. El motor del Tamoyo 1 y 2 es débil, 500 HP, y así dio paso a uno más potente en el Tamoyo 3, con 750 HP, todavía experimental, y podría llegar a 900 o 1000 HP en el futuro. La transmisión fue un problema durante todo el desarrollo. Obedeciendo inicialmente a los requerimientos del ejército, se utilizó una Gison en el Tamoyo 1, al igual que el M41. Tiene 2 marchas adelante y una atrás. El Tamoyo 2 usaba un G, al igual que el Bradley dividido por, pero no puede manejar más de 600 HP brutos y el nuevo motor Tamoyo III superó esa cifra. Como la nueva versión de G no estaba lista y ZF ni siquiera tenía prototipos, se utilizó otra Gison, igual que la M60, que podía manejar hasta 1000 HP brutos, alcanzando una relación potencia/peso de 35 HP por tonelada. Las suspensiones de barras de torsión de Bernardini, fabricada en acero por Electrometal. El primer, segundo y sexto par de ruedas tienen amortiguadores hidráulicos. Las orugas son de un solo pasador, acero fundido engomado con almohadillas removibles. El sistema eléctrico tiene un voltaje de 24 volt, con 4 baterías de 12 volt y un alternador de 28 volt. Las características principales son: peso, 30 toneladas, antes de Tamoyo 3, 31 toneladas sin carga, 35 toneladas en combate. Longitud, 6,5 metros sin el cañón, 8,7 metros, 8,9 metros el Tamoyo 3. Ancho, 3,2 metros. Altura, 2,5 metros, 2,6 metros el Tamoyo 3.
Tripulación, 4, comandante, conductor, artillero y cargador. Armadura, compuesto de acero y cerámica con un máximo de 300 mm, el tamaño 3. Armamento primario, un cañón 90 mm 76-90 M32 BR3 estriado, el tamaño 1 y 2. Un cañón estriado Royal Ordnance L7A3 de 105 mm, el tamaño 3. Armamento secundario, una ametralladora coaxial Browning M250. Una ametralladora antiaérea FN Mag en la torreta de 7,62 mm. 8 lanzagranadas de humo. Planta motriz, un motor Scania DSI-14, refrigerado por agua, V8, diésel, el tamaño 1 y 2. Un motor Detroit Diesel 8, B92TA, refrigerado por agua, V8, diésel del tamaño 3, 500 a 550 caballos, Scania DSI-14, 736 a 750 HP, Detroit Diesel 8, B92TA. Peso potencia, 24,5 HP por tonelada, 16,7 caballos por tonelada. 16,6 caballos por tonelada el tamaño 1. 23,74 HP por tonelada el tamaño 3. Transmisión, Allison CD503 el tamaño 1. GHMPT 503 el tamaño 2. Allison CD856 el tamaño 3. Suspensión, barra de torsión. Cruce de vado, 1,3 metros sin preparación. Obstáculo vertical, 71 centímetros. Obstáculo en foso 2,4 metros. Capacidad de combustible, 700 litros. Rango de operacional, 550 kilómetros. Velocidad, 68 km/h en carretera y 30 km/h por campo a través.